terminamos el año pasado. Hoy en nuestro segundo programa de este año, que esperamos pues las cosas mejoren, vamos a trabajar para que así suceda. Es un placer, como siempre, saludarles y vamos a comentar algunas cuestiones de mucha relevancia, sobre todo las últimas noticias en relación con el proceso de negociación y de manera particular la condición que estamos viviendo a nivel nacional con las jubilaciones y pensiones. Ya hablaremos sobre esos temas. Antes de continuar, quiero nuevamente recordarles que se pueden comunicar con nosotros para sus preguntas, su participación, sus opiniones, y en ese sentido poder estar en comunicación, platicando algunas cosas, estableciendo algunos puntos de vista que nos permitan no discutir, pero sí analizar de manera colectiva la problemática y sobre todo que con sus opiniones certeras nos ayuden a puntualizar algunos temas que estamos considerando comentar con ustedes. Para ello, comuníquense por favor al 55 92 70 61. Es el teléfono en cabina. Queremos darle las gracias al compañero Andrés Ayala, que inició apoyándonos en esta transmisión. Y como siempre, nuestro agradecimiento para el compañero Juan Alvarado, que es quien nos ayuda a llevar a cabo nuestro programa, y por supuesto pues a todo el esquema, a todo el equipo de trabajo de Radio ESME. Agradecerles su apoyo, su participación y sobre todo su orientación para que en la medida de lo posible pues vayamos avanzando en nuestros análisis sobre la temática diversa que tratamos cada uno de los programas. Por supuesto que enviamos un saludo fraterno a todo nuestro comité central, nuestro compañero Israel Núñez. Yo espero que le dé tiempo de terminar la reunión antes de que finalice el programa y esté aquí con nosotros acompañándonos. Él me comentaba que tiene algunos asuntos que va a manifestar. Sobre todo me insistió mucho en lo que para el día 23 está programado, que es nuestra audiencia en la demanda que tenemos los jubilados para rescatar programa habitacional. Vamos a esperar, ojalá el camarada esté aquí. Por lo pronto pues le enviamos un saludo, igual que al compañero Memo Cruz, que por cierto decíamos a fin de año, el 31, que pues ya le parara porque ya iba a empezar la hora buena, pero anda muy atareado en su labor como prosecretario de Seguridad e Higiene, repartiendo por ahí algunos enseres de uso personal para los trabajadores que ya están laborando en las distintas plantas de generación. Saludos también, por supuesto, a todo el comité central, al resto de la dirección, a nuestro compañero secretario general de manera particular, un abrazo solidario y un saludo fraterno, como siempre, compañero Martín Esparza. Sabemos que nuestro camarada Fred Alvarado en Necaxa nos ayuda a retransmitir el programa. Muchas gracias, compañeros de Radio Turbina, compañero Fred y demás camaradas que operan en Radio Turbina. Nuestro reconocimiento por su ardua labor, su participación intensa, no solamente en Radio Turbina, sino en todas las labores de la comisión, de la resistencia
y algunos de ellos dentro de la Comisión de Trabajo o dentro del subcomité, más claramente. Entonces, pues les enviamos un abrazo, como siempre, un abrazo fraterno, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por todo su apoyo. Camaradas de San Ildefonso, compañero Juan García, Fidel, toda la repre de jubilados, al subcomité y a todos los camaradas que radican por allá en esa hermana división de San Ildefonso, un abrazo y un saludo fraterno también. Compañeros y compañeras de Pachuca, compañera Martita, un abrazo fraterno. Los saludamos con el gusto de siempre y les agradecemos el favor de su atención. También nuestros compañeros de Juan Do sintonizan Radiosme a esta hora, les agradecemos que estén con nosotros y en general a todos los camaradas jubilados de todas las divisiones y por supuesto a toda la resistencia, un abrazo fraterno. Me preguntaban al inicio, antes de comenzar la transmisión, que cuál era mi estado de ánimo en este día. Quiero decirles que me encuentro bien de salud y con el ánimo al máximo nivel. Estamos ya retomando de lleno todas las tareas. Terminando el programa tendremos pues 3 o 4 reuniones con distintos compañeros jubilados y también de la resistencia, de tal suerte que estamos puestos en no solamente anímicamente, sino con todos los datos para poder llevar a cabo esas reuniones, y lo que buscamos es aportar nuestro punto de vista, nuestras opiniones para bien del proceso de reinserción laboral por un lado, y por otro lado porque es importantísimo que con los compañeros jubilados mantengamos el contacto, mantengamos la información, la comunicación a efecto de ir abordando los temas de mayor relevancia, porque como hemos dicho se requiere de la presencia de todos, se requiere de nuestra participación y necesitamos la asistencia, el apoyo, la colaboración de todo el grupo de jubilados. Bien, compañeras y compañeros, hay una información que conocimos en donde se hace una entrevista a nuestro compañero secretario general, y ahí se señala que en este año se debe culminar el proceso de reinserción laboral. Por lo pronto se habla de las 2 plantas de generación, que es Lerma y Necaxa, que ya están operando sin mayor contratiempo, pero también otras otras 3 que en breve estarán ya funcionando. Y como hemos comentado, también a partir de la información de la dirección, las 14 plantas estarán funcionando este propio año, solamente que bueno, hay que hacer estudios de factibilidad operativa. Algunas van a requerir de mantenimiento y una serie de cuestiones ahí que se necesita para, como dijera nuestro compañero Martín Esparza, secretario general, repotencializar cada una de las generadoras, microgeneradoras, muchas de ellas, a efecto de aprovechar al máximo todo lo que ya fue cedido a nuestro sindicato para su uso y explotación, es decir, todo el parque de generación en términos de lo acordado con el gobierno para echar a andar este proyecto laboral, incluyendo, por supuesto, la construcción de 2 plantas de ciclo combinado en los terrenos, en la superficie donde operaba la planta J. Luque, ahí en la división lechería.
Esto implica ni más ni menos, compañeras y compañeros, que ya no estamos hablando de ver si es posible que el sindicato recupere la fuente de trabajo que se nos arrebató de manera cobarde, infame. Por supuesto que la negociación que se llevó a cabo está establecida sobre un asunto estrictamente de carácter político. A partir de que el problema de la liquidación de Luz y Fuerza deja sin posibilidades de recuperar esa empresa que, a pesar de los pesares, hay pruebas claras de haber sido productiva, y que sin embargo, para despojar el camino rumbo a la privatización, los gobiernos neoliberales, empezando desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, el Babas del Vicente Fox y luego el Borrachín, que fue el que llevó a cabo ese artero golpe al ESME, no para desaparecer Luz y Fuerza del Centro, sino, como hemos dicho, para desaparecer al sindicato, y que el actual gobierno no desaprovechó la oportunidad para contrarrestar a la postura jurídica perfectamente elaborada que asumió el segundo tribunal de circuito en materia de trabajo, cuando el 13 de septiembre del 2012 le concede el amparo de la Justicia Federal al Sindicato Mexicano de Electricistas, y que obviamente la oligarquía no iba a dejar pasar, y entonces nos encontramos con que la aberrante actitud del máximo tribunal de la nación, compuesta por serviles a la oligarquía financiera, dio un fallo para revocar ese amparo y condenó a la muerte total a Luz y Fuerza del Centro, buscando, por supuesto, desaparecer al contrato colectivo de trabajo que conquistó el sindicato a través de la lucha durante sus casi 100 años en ese momento, y que le estorbaba justamente a la oligarquía financiera para el gran negocio que significa la privatización del sector eléctrico a través de la a través de la reforma privatizadora del sector eléctrico. Esa situación nos queda claro entonces que con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, la única opción que le quedó al sindicato, a la resistencia, al movimiento histórico, al movimiento de resistencia que tiene características de heroísmo, solamente la vía política, solamente mediante la negociación se estaba buscando cómo encontrar una salida al conflicto. Así las cosas, tenemos que desde el 2014, noviembre, se nos presentó un esquema para la reinserción laboral
Esa fue una propuesta que finalmente se obtuvo mediante ese proceso de negociación. Y ahora, afortunadamente, estamos comentando que en virtud de los avances que se llevan en la negociación y los compromisos firmados ya con el gobierno federal, se asegura, y así lo hace de manifiesto nuestro camarada secretario general Martín Esparza Flores, de que este año quedará concluido el proceso de reinserción laboral. Y bueno, una parte, ya la comentábamos, está relacionada con la empresa generadora Fénix, que es la que en este momento ya tiene operando las plantas de generación que ya dijimos, Necaxa y Lerma, y que está en vías de echarse a andar la planta de generación de Alameda. Solamente falta que termine el proceso de rehabilitación en virtud de la inundación, el incidente que sucedió por ahí, y que el seguro se encargará entonces de rehabilitar, que esperamos sea pronto, porque de lo que se trata es justamente de echar a andar todo el parque de generación. En esa perspectiva, también está planteado que después de haber recibido ya 38 predios que eran de Luz y Fuerza del Centro, se comienza ya en principio con esta cantidad de centros que servirán para instalar la Sociedad Cooperativa LF del Centro. Se nos comenta también por parte de la dirección, y esa es una de las cuestiones que comenta el secretario general en esa entrevista, respecto de que está en proceso de recibirse ya 25 naves industriales en donde se reinstalará la maquinaria, los equipos, las herramientas para seguir produciendo lo que sabemos producir. Eso y más. Por lo pronto, bueno, la idea es que tableros, postes, muebles que sean necesarios para las oficinas que habrán de montarse, para los trabajos, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que se producía en el área de fábricas y talleres, podamos actualizarlo y llevar a cabo a partir, por supuesto, de los análisis y planteamientos, las estimaciones que en conjunto la dirección del sindicato y el grupo interdisciplinario del Instituto Politécnico Nacional vean viables y en su momento planteen a la Comisión de Trabajo y luego a una Asamblea General acerca de las propuestas que se van a hacer para buscar los mecanismos de trabajo en donde, como también se ha dicho, puedan regresar a laborar todos los camaradas de la heroica resistencia. Eso es lo que tenemos proyectado y bueno, sabemos que en estos días nuestro comité central, nuestros compañeros de la comisión negociadora y específicamente nuestro camarada secretario general han estado en contacto con la empresa de generación, por un lado, para ver acerca de los permisos, cómo va el trámite, esperemos que ya esté resuelto, y por otro lado, para establecer un programa de entrega-recepción en donde esas naves industriales les sean entregadas al sindicato, porque así lo establecen los convenios que ya están firmados con el gobierno federal. En este momento también estamos ante el proceso de actualización de la información sobre la experiencia laboral de cada uno de los escalafones. Las comisiones de trabajo, todas,
deben entregar una propuesta, no una propuesta, mejor dicho, un análisis completo de las actividades que se desarrollaban en Luz y Fuerza del Centro por cada uno de los departamentos y secciones, a efecto de entregar una información precisa de las capacidades, los conocimientos y las posibilidades que cada uno de nuestros compañeros de la Resistencia tengan actualmente para efecto de la integración de los grupos de trabajo y la reinserción laboral se pueda llevar sin mayor contratiempo. Esta es una cuestión que desde luego tiene mucho que ver con la participación de toda la organización. En estos momentos lo que hace falta es que toda la organización, y me refiero no solamente a los compañeros de la Resistencia, sino a los propios jubilados, que podamos estar en la posibilidad de brindar nuestra opinión a partir de la experiencia laboral que obtuvimos, por lo menos en el caso de las áreas administrativas, pues por lo menos durante 30 años, que debe ser muy importante lo que podamos comentar. Es necesario entonces que en este momento representantes y la base, con la participación de los jubilados, que ojalá haya muchos compañeros inmersos en este proceso de comunicación sobre las experiencias, los métodos de trabajo, y sobre todo la actualización de la información que cada uno de los compañeros de la Resistencia pueda aportar, porque ese me parece que es el punto clave acerca de la integración de los grupos de trabajo, es decir, para que cada quien sea ubicado de acuerdo a su capacidad probada, a su experiencia laboral, y por otro lado su determinación, su decisión, su voluntad de dónde puede desarrollar de la mejor manera su trabajo en términos de una mayor eficiencia y eficacia. Sobre todo cuando hoy se trata de que esos trabajos los llevemos a cabo en una economía diferente, es decir, en un proceso diferente, como lo es la sociedad cooperativa, en donde ahí no hay patrón, no hay sindicato, no hay contrato, es la economía solidaria en donde todos trabajarán para todos. Por supuesto, bajo la directriz administrativa del Consejo de Administración y con la vigilancia del Consejo de Vigilancia, por supuesto que así será. Pero además, en este caso, y virtud de la reforma estatutaria, todos nuestros compañeros de la cooperativa, de los que sean insertos en la sociedad cooperativa, continuarán siendo miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas y por lo tanto gozarán de la protección de la institución sindical. De tal manera, compañeras y compañeros, que esta alternativa laboral nos parece que va a funcionar muy bien, pero sí, ciertamente depende de la voluntad de cada uno de los compañeros que van a ser reinsertados laboralmente en esa importantísima área de trabajo. No podemos seguir sosteniendo la tesis de las antigüedades, de las definiciones de labores y de los derechos y prerrogativas contractuales que teníamos en Luz y Fuerza del Centro. Repito, el 30 de enero del 2013 eso ya terminó. Hoy estamos en una situación absolutamente diferente, en una condición totalmente distinta. No hay forma, compañeras y compañeros, de regresar a esos ámbitos de trabajo, y mucho menos, por desgracia, no podemos hablar de derechos adquiridos, puesto que estos ya fueron
ultimados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tal suerte que empezaremos de cero, pero si aprovechamos la experiencia laboral, entonces las condiciones del regreso al trabajo no van a ser difíciles, no van a ser complicadas. Y por supuesto que también, y queremos subrayarlo, queremos insistir en ello, tampoco se trata de un trabajo cualquiera, no se trata entonces de un trabajo precario. Hay que tenerlo también muy claro, porque tenemos que ir caminando con bases reales, con cuestiones claras muy a la vista, para que en el momento de que nuestros compañeros y compañeras de la resistencia regresen a trabajar, lo hagan con gusto, convencidos de que dependerá de su participación, de su voluntad, de su decisión, el que a todos nos vaya bien. Y en ese proceso quiero decirles que efectivamente los jubilados estaremos al pendiente por si llegase a ser necesario nuestra participación en algún terreno. Estaremos siempre con ustedes, compañeros de la resistencia. Bien, camaradas, vamos a pedirle a nuestro compañero Juan Alvarado que nos vayamos a un corte. Regresamos con ustedes en un momentito. Y no se olviden, 55 92 70 61 es la línea telefónica para que se comunique con nosotros. Regresamos en un segundo. Así suena la Marina Esmeralda de Veracruz.
construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Compañeras y compañeros, ya estamos de regreso. Estamos comentando con algunos compañeros acerca de algunos asuntos por ahí de otra índole. Entonces más adelantito habremos de tener algunos invitados. Yo espero que nuestro compañero Israel Núñez también tenga oportunidad de llegar, y si no, en próxima ocasión estaremos con él. Pero por lo pronto quiero comentarles, compañeras y compañeros, a todos aquellos camaradas de la generación 1951 y anteriores, es decir, aquellos que nacimos en 1951, debemos acudir, compañeros, lo más pronto posible a el tercer piso, a la Prosecretaría de Jubilados, para solicitar el adelanto del seguro sindical, es decir, para el pago del 25% del seguro sindical, que de acuerdo a la cláusula 112 nos corresponde, virtud de cumplir en este año 65 años de edad. Y no importa en qué mes, no importa qué día. Puede ser del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero siempre y cuando sea el aniversario este año 2016. Para realizar el trámite se requiere la credencial de jubilado actualizada, la vigente. Es importante este trámite. Hay que presentar esa credencial ahí en la Prosecretaría al momento de solicitar este proceso, este trámite. En el segundo punto también se requiere original y copia de nuestra acta de nacimiento que tenga una vigencia no mayor a 3 meses. Nuestra acta de nacimiento tenemos que recuperarla del registro civil y que ésta no tenga o no haya pasado más de 3 meses que la obtuvimos. Hay que presentar original y copia. También debemos presentar copia de la credencial que obtuvimos en el SAE. Acabamos de obtener una credencial, con esa hay que sacarle una copia y con ella presentarnos en el tercer piso. Y por último, también se requiere llevar una copia de la credencial de lector. Estos 4 documentos son el requisito para llenar nuestra solicitud, la cual pedimos lo hagan lo antes posible, porque el trámite se tiene que cerrar pronto para que, de acuerdo al contrato, estemos en tiempo y forma solicitando al SAE que nos haga el pago del 25% de nuestro seguro sindical. Es importantísimo, compañeras y compañeros, y a quienes nos escuchan les pedimos por favor que corran la voz para este efecto. También, compañeras y compañeros, hace ya algunos meses que nuestro camarada prosecretario de Jubilados nos comentó de la disposición de las autoridades a través del SAE para dejar de pasar supervivencia física en los lugares que antes se destinaba para ello, porque la disposición oficial indica que basta con que nuestros datos relacionados con la CURP, nuestra identificación, es decir, nuestra credencial de lector y todos los datos del registro civil estén relacionados, estén ligados entre sí
y esa información la tenga el Registro Nacional de Población, RENAPO. Se comentó hace mucho tiempo ya de que había más de 8,000 camaradas que no teníamos esa información actualizada, es decir, que nuestra CURP no estaba ligada en el RENAPO, en la información que tenía el Registro Nacional de Población, de tal manera que fue necesario acudir al lugar donde nacimos. En este caso, pues tuvimos que ir a Charquitas a solicitar nuestra acta de nacimiento, la cual entregamos para efecto de que el RENAPO emita nuestra CURP actualizada, y con ello se entiende que ya estará ligado entonces todo el trámite administrativo entre el registro civil y el RENAPO. Es importante esto porque el mecanismo para garantizar la supervivencia es la información que del registro civil se envía al RENAPO para que éste a su vez le haga saber al SAE cuando suceda algún fallecimiento. De tal manera, compañeras y compañeros, que no le demos largas al asunto. Quienes no lo hayan hecho, les pedimos de favor acudan a la Prosecretaría de Jubilados en el tercer piso de Insurgentes 98 para que hagan este trámite, para que ahí les informen, solamente dando su número de trabajador, se les informa si no tienen ya ningún problema, es decir, si no es necesario que recuperen su acta de nacimiento, o bien si sea importante que acudan al lugar donde se les registró, para que soliciten su acta de nacimiento, y una vez que la tengan en su poder, junto con una copia de su credencial de elector y una copia del acta de nacimiento que van a obtener, la entreguen en el RENAPO, que está ubicado en las calles de Dinamarca número 84, Dinamarca casi esquina con avenida Chapultepec, aquí en esta ciudad. Es importante ese trámite. Quienes no radiquen aquí, acudan a la oficina de RENAPO de su localidad, la que les quede más cercana, para llevar a cabo este importante trámite, porque, como se ha informado, solamente tendremos oportunidad de pasar supervivencia física en el mes de marzo, en las fechas y lugares en donde el SAE, en común acuerdo con la dirección del sindicato, nos indique cuáles son esos lugares. Nuestro compañero Carlos Magariño, prosecretario de Jubilados, está al pendiente para ver cómo se organiza ese proceso. Habremos de recordar también, compañeras y compañeros, que en el mes de marzo se entrega por parte del SAE la forma 37. Hasta ahorita no tenemos datos de que pudiera ser en otro sitio. Hasta este momento se sigue sosteniendo el centro de atención Portales, para que ahí acudamos los jubilados a retirar nuestra forma 37. Y para ese mes se está convocando, previamente se está convocando por parte del SAE, para que aquellos que no hayan tenido la oportunidad de presentar su acta de nacimiento en el RENAPO, puedan pasar la supervivencia. Y aprovecho también, compañeras y compañeros,
para decirles a todos aquellos camaradas que no han obtenido su credencial que pueden hacerlo ya en cualquier momento, bajo la condición de que para ello tendrán que comunicarse a el SAE para que se les pueda agendar una cita y se pongan de acuerdo con quien los atienda para el día que pueden pasar a recoger su credencial. El número telefónico es el mismo que para todo trámite el SAE ha publicado y es el siguiente: 01 800 83 93 020, 01 800 83 93 020. Se comunican a este número y ahí les hacen llegar el día y la hora en que los esperan para recoger su credencial. Al principio, y así lo informamos con varios camaradas, el SAE había comentado que el trámite para entregar la credencial podría hacerse conjuntamente con el proceso que se va a llevar a cabo en las divisiones. Recordarán ustedes que no todos obtuvimos la credencial en el mismo plazo que concluyó el 18 de diciembre, porque se está implementando un mecanismo que ya fue acordado por nuestro compañero secretario general, el compañero Eduardo Bobadilla, y por supuesto nuestro camarada prosecretario de jubilados, para que se acuda a las divisiones por parte del SAE a entregar las credenciales. Y habíamos dicho entonces que pudiera ser también para aquellos compañeros del DF o lugares circunvecinos que no recogieron su credencial, también lo podían hacer. Pero posteriormente ya el SAE abrió la ventanilla bajo este mecanismo de llamar al 01 800 83 93 020 para agendar una cita y entonces puedan recuperar esa credencial. Es muy importante también, compañeras y compañeros de las divisiones, que estén al pendiente de las fechas que en breve habremos de dar para señalar los días en que el SAE acudirá a las divisiones a entregar las credenciales. Tenemos conocimiento que algunos compañeros, sobre todo de las divisiones cercanas, como es Lechería San Ildefonso, han acudido y los están atendiendo porque no estaban en principio dadas de alta en esta propuesta por parte del SAE, estas divisiones que acabo de mencionar. Se hizo una solicitud y estamos esperando que a final de cuentas se nos indique qué divisiones, estamos hablando sobre todo de las más lejanas: Toluca, Cuernavaca, Necaxa, Pachuca, Juandó y Lechería, sobre todo. Habíamos pensado en esas que pudieran ser las que atendiera el SAE, y por supuesto a partir de la intervención de nuestra dirección en el SAE estamos insistiendo para que sean consideradas por lo menos estas 6 divisiones y se lleve a cabo de manera programada en los días que ya estaremos informando una vez que conozcamos dicho programa. Bien, compañeras y compañeros, finalmente lo que estábamos comentando hace rato nos deja muy claro que el proceso de reinserción laboral ha avanzado de manera muy importante, que los trámites que se están llevando a cabo ya no dependen de la intervención del gobierno, de ninguna de las autoridades del gobierno.
lo que sabemos hasta el día de hoy es que, por ejemplo, se está platicando muy de cerca con los empresarios para que se hagan los trámites necesarios para obtener los permisos de generación. Es un asunto que ya se viene trabajando y seguramente, si no es que ya están otorgados, en estos días lo estarán. Pero la otra parte, que se refiere a la sociedad cooperativa, también va concretándose de manera importante. Se está hablando ya de que por lo pronto los predios que ya se obtuvieron, todo entra al patrimonio del Sindicato Mexicano de Electricistas, y que viene la siguiente etapa en donde ya estamos hablando de las naves industriales, es decir, de los centros de trabajo en donde se van a desarrollar todas las actividades que sea posible establecer, que con el apoyo de los expertos, de los conocedores del equipo del Politécnico, el equipo interdisciplinario del Politécnico, se pueda establecer como ya un mecanismo que permita sentar las bases para que lo más pronto posible arranquen los trabajos en la sociedad cooperativa. Se nos ha informado de manera puntual que todo el trámite de reinserción laboral se está llevando a cabo bajo lo establecido. Recordarán que hubo un mecanismo que se acordó para que el cobro de la liquidación sea el último de los puntos que concluyan con el proceso de reinserción laboral. Y hasta la saciedad también se explicó que eso tiene que ser así para evitar que el gobierno pueda darle un sesgo a las negociaciones, o por lo menos largas a este proceso, y entonces podamos tener algún conflicto. Es urgente para el gobierno que ya concluya el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, porque el día 15 de este mes, estamos a unos días, arrancan las licitaciones para el sector eléctrico. Y esto es importante decirlo porque no debe haber compromisos que interfieran en cada una de las adjudicaciones que se vayan a dar para efecto de llevar a cabo los trabajos en la generación y en otras áreas que se han privatizado, hay que decirlo claramente. Estamos hablando, por ejemplo, de que ya la Comisión Federal de Electricidad se ha dividido en 10 unidades, 8 subsidiarias y 2 filiales. 4 de esas subsidiarias serán en la generación, una en la distribución, otra en la transmisión, y se dice que una más será en el suministro básico y otra que será en el suministro calificado. Hay que profundizar en este análisis para saber de qué estamos hablando y sobre todo cómo se van a integrar esas unidades y de manera muy importante las filiales. Una de ellas se dice que es para atender a los productores independientes y la otra es para el negocio de autoabasto. Todo esto
incluso los propios términos, evidentemente no los conocíamos en Comisión Federal de Electricidad. Esto es producto de la reforma energética y consecuentemente estamos viendo aquí cómo el sector eléctrico ya está abierto a los particulares. Y justamente, compañeras y compañeros, los compromisos que se han firmado con el gobierno federal se refieren, entre otros, a que a través de la sociedad cooperativa, es decir, a través del LF del centro, el ESME, es decir, los compañeros, todos los de la resistencia, van a encontrar oportunidad de trabajo porque vamos a producir todos aquellos bienes que se requieran para el propio desarrollo, mantenimiento y realización de el suministro de energía eléctrica. Esto es muy importante decirlo porque esa es la negociación que se refiere al hecho de garantizar que el ESME tiene asegurado la compra de los productos que va a elaborar. Para ello, justamente, es que se tiene que definir perfectamente los grupos de trabajo y a partir de ello también los compromisos que se deban fincar con los compradores de nuestros productos. Pareciera esto complicado, pero a la hora de llevarlos a cabo, vamos a ver que no lo es, porque afortunadamente, como lo hemos dicho, el ESME cuenta con agremiados que, producto de su experiencia, disponen de una mano de obra altamente calificada, y esa es la garantía para que nuestra sociedad cooperativa tenga éxito. Es muy importante entonces poner atención en este terreno y todos debiéramos estar en esa perspectiva, y cuando digo todos me estoy refiriendo también a los jubilados. No debiéramos estar escatimando esfuerzos para apoyar a nuestra dirección sindical, a nuestra comisión negociadora y sobre todo para apoyar al movimiento de resistencia, porque a nosotros, como lo hemos dicho, nos urge que nuestros hijos, nuestros hermanos y todos nuestros camaradas ya estén percibiendo un salario, ya tengan un ingreso fijo, un ingreso producto de su trabajo. Es decir, que ya hayan recuperado su fuente de empleo, porque la situación está caótica, está muy comprometida y se ha establecido que cada día, y esto es natural, lo entendemos perfectamente bien, pues las condiciones se compliquen y entonces de repente sobreviene la desesperación, el desánimo. Y queremos decirles entonces, por lo pronto a nuestros compañeros jubilados, que en lugar de estar haciendo preguntas sin sentido, vamos, a partir de la información concreta que tenemos por parte de la dirección, a buscar los mecanismos que nos permitan colaborar, que nos permitan coadyuvar en este proceso de reinserción laboral. Porque también se ha dicho, y hay que dejarlo muy claro, ciertamente sabemos que hay producto del convenio marco que sirvió de base para la pensión de cerca de 1000 compañeros, más cerca de 600 llamados adherentes que también se puedan pensionar, es decir, que se puedan jubilar en el ámbito y en el esquema de ese convenio marco. Que ese convenio marco, al momento de ser registrado y dado de alta ante las autoridades del trabajo, tiene efectos legales, es decir, es ley, es cosa juzgada. Y por lo tanto, compañeras y compañeros, hay un sustento jurídico para ejercer cualquier acción legal en caso de incumplimiento. Pero, como hemos dicho, a partir de la información de nuestro comité central,
de la comisión negociadora y específicamente lo dicho por nuestro camarada secretario general Martín Esparza Flores, todos los asuntos que el sindicato está llevando a cabo en las distintas instancias, inclusive las judiciales, en la propia Junta de Conciliación y Arbitraje, y derivado de las negociaciones, todo aquello que no esté resuelto, aquello que está pendiente, por ejemplo, respecto a nuestros camaradas jubilados en el convenio marco, se les pueda resolver al momento de firmar el convenio final. Por eso es que digo, necesitamos los jubilados echarle toda la carne al asador, meternos de lleno a contribuir de la mejor manera en el proceso de reinserción laboral, meternos de lleno en el apoyo a nuestro comité central, porque necesitamos urgentemente que el proceso de reinserción laboral concluya lo antes posible. Pero eso solamente lo podemos hacer, compañeros, si nos unimos, si acatamos las disposiciones estatutarias. Y cuando digo acatamos las disposiciones estatutarias, simplemente estoy haciendo un llamado a cumplir con nuestro deber establecido en el estatuto, es decir, nuestras obligaciones estatutarias. Si cumplimos con ellas, entonces, compañeras y compañeros, tendremos todos los elementos para pedirle cuentas a la dirección del sindicato, por supuesto. Pero más allá de estar buscando que nos informen acerca de las negociaciones, más allá de estar buscando que el Comité Central abra foros en donde podamos desahogar nuestros traumas, nuestras frustraciones, pero que esos foros no redunden en acuerdos concretos que nos ayuden a resolver lo antes posible el conflicto, compañeros, de nada sirve. Por eso digo, más allá de esos lamentos, vamos a poner manos a la obra, vamos a contribuir de manera decidida. Y la mejor forma de hacerlo, compañeras y compañeros, es unirnos en torno a la dirección del sindicato, bajo los lineamientos estatutarios, para concluir lo antes posible este proceso. Y lo digo porque para los jubilados el panorama sigue siendo crítico. Y voy a hacer algunos comentarios a partir de algunos acontecimientos que se han dado, pero para ello le vamos a pedir a nuestro compañero Juan Alvarado que vayamos a un corte y regresando de él comentaremos algunas cuestiones, porque nos avisan que a partir de la 1:30 estarán con nosotros algunas personalidades que quieren lanzar algún mensaje a la organización y al pueblo en general. Regresamos en un momentito. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. ¿Qué puso ahí que a la 1:30? Lo que escribió ahí lo puso atrás, el pizarroncito. ¿No? Bueno, pero sí alcancé a ver que era la 1:30. Danzoneando, ¿no?
Sí. Está bien. Sí. Sí.
En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Estamos de regreso, compañeras y compañeros. Brevemente, esperando que lleguen nuestros camaradas, vamos a comentarles un asunto que nos parece delicado. En días pasados, la semana pasada para ser más exactos, el miércoles, estuvieron en Gobernación los disidentes. Ellos plantean que el gobierno federal debe de distribuir entre los liquidados el pasivo laboral que ha reconocido, y reclaman puntualmente no otra cosa sino lo que es el seguro sindical. Y también dicen que no es posible que el gobierno esté tomando en cuenta solamente a la gente de Martín Esparza, así dicen ellos. Y que además los jubilados también deben ser tomados en cuenta. Y cuando ellos hablan de los jubilados, hablan de los traidores, hablan de los que abandonaron al sindicato. ¿Y para qué quieren esos bastardos? ¿Para qué quieren ser tomados en cuenta? Pues lo que le plantean al gobierno es que ellos dicen: hay que vender las propiedades del sindicato porque ese es dinero de todos los agremiados. Y ellos consideran agremiados también a los que se liquidaron. Aquí hay varias cosas que hay que puntualizar, pero quisiéramos dejar muy claro, primero, lo que ya hemos dicho en este espacio, es que la misión de todo sindicato que se precie de ser auténticamente representativo de los trabajadores, que se precie de ser auténticamente democrático, es defender a sus agremiados, por supuesto. Esa es ni más ni menos del sindicato, de cualquier sindicato. Pero en nuestro país el gobierno dice que los sindicatos que están haciendo bien las cosas son aquellos sindicatos que les son afines y que en lugar de defender a los trabajadores defienden la postura del sindicato. Perdón, defienden la postura del patrón. Defienden al propio gobierno. Están en la política de rapiña que a través de la corrupción el gobierno implementa para favorecer a la clase patronal. Y los renegados, jubilados, que una vez pertenecieron al sindicato, y conste que nosotros, es decir, nuestra organización jamás los desechó. El 11 de octubre del 2009 la Asamblea General tomó acuerdos muy importantes y llamó a todos los agremiados, es decir, este sindicato llamó a todos sus soldados, a todos sus hijos, a todos sus protegidos, los llamó a pelear y a combatir, y no escucharon el llamado porque seguramente tenían intereses pendientes, seguramente tenían una idea clara de que había llegado la oportunidad de deshacerse de la estructura sindical para que, apoyados por el gobierno, se concluyera la existencia
del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, ellos han pasado por alto todo lo que ha acontecido y han finalmente encontrado con que este sindicato afortunadamente fue fundado por verdaderos héroes sindicales, por verdaderos trabajadores con conciencia de clase, con una capacidad probada en términos de la solidaridad obrera, que entregaron su vida para construir una defensa de los trabajadores y que en pleno proceso revolucionario dieron origen al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no contaron estos malnacidos con que en muchos, afortunadamente, en muchos miles de compañeros jubilados de la resistencia, etcétera, etcétera, ese acontecer histórico que le dio nacimiento a nuestra organización, lo tenemos actualizado. Y hoy por hoy sabemos que justamente para defendernos de los malos gobiernos, para defendernos de la clase patronal, para defendernos del imperialismo que está despojando a todas las naciones de sus bienes y a los trabajadores del producto de su trabajo, solamente lo podemos lograr a través de un sindicato. Y que ese sindicato en este caso se llama Sindicato Mexicano de Electricistas. Así que ya pueden seguir lloriqueando allá con el gobierno, y a nuestros compañeros o ex compañeros, que quede claro, ex compañeros que se liquidaron, recordemos que cometieron un grave error, y lo cometieron a ciencia y paciencia de ustedes mismos, compañeros, ex compañeros, perdón. ¿Por qué? Porque no les importó que la asamblea haya tomado el acuerdo de que nadie se liquida. Entonces faltaron a ese compromiso, contravinieron al estatuto en el momento en que no acataron ese acuerdo de asamblea. Luego, el sindicato, ¿cuál era su deber cuando tramitó la demanda 1267? Lo hizo en defensa de todos los agremiados, los más de 44,000 activos, pero a ustedes no les importó y abandonaron las filas del sindicato, fueron a renunciar, se desistieron de esa demanda y por lo tanto se desligaron del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y después lo demandaron muchos de ellos, y luego muchos de ellos también andaban de esquiroles, de tal manera que no hay para dónde hacerse. Aquí los únicos con derecho legítimo a recuperar el trabajo son los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y esos son los héroes que se han mantenido en resistencia. Los liquidados, perdónenme, dejó de ser para ustedes este sindicato una opción. Pero bueno, este tema lo comentaremos porque ya están aquí nuestros compañeros invitados y la próxima semana continuamos con este tema. Muchas gracias. Vamos a un corte, por favor, y regresamos en un momento. Durante una hora. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha.
En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Compañeras y compañeros, como lo habíamos anunciado, están con nosotros un grupo de trabajadoras que están corriendo una suerte de represión a partir de las injusticias que se generan. En este caso, en una maquiladora de nombre Lexmar, donde, por cierto, lo primero que hace la patronal es impedir que haya posibilidades de sindicalizarse, es decir, es impedir que se organicen los trabajadores, porque saben que teniéndolos dispersos les es más fácil la sobreexplotación a los que los someten. Voy a permitirme presentar a ustedes una comisión de representantes que de izquierda a derecha les voy a pedir que nos den su nombre, por favor. Nadia González, Miriam Delgado Hernández, Blanca Mata y Juan Manuel Bordado. Bien, compañeros, esta maquiladora está ubicada en Ciudad Juárez. sí. ¿Y cuánto tiempo tienen en este conflicto? Es decir, sabemos que desde que se instalaron las maquiladoras, la sobreexplotación y sobre todo de las compañeras, de las mujeres, pues se acrecentó. Algunos datos de hace algún tiempo se decía que se buscaba contratar preferentemente a mujeres porque son hasta de un 30 a un 35% más productivas que el hombre. Y bueno, está muy claro entonces cuál es la intención del patrón, pues para sacar el mayor provecho de la fuerza de trabajo de las compañeras y compañeros que laboran ahí. ¿Quién de ustedes nos va a comentar ya de manera específica el problema? Sabemos que lo que centralmente están ahorita buscando es la posibilidad de constituir un sindicato a efecto de poder organizar la fuerza y pelearle al patrón lo que la ley tiene establecido. Es decir, no pensamos que están buscando cosas imposibles, ¿no? Sino más bien que dentro de la legalidad, pues ustedes están ejerciendo un derecho, reclamando que se haga justicia para todos ustedes. ¿Cómo está la situación en la maquiladora esa? Bueno, la maquila, nosotros tenemos 3 meses de lucha. 3 meses de lucha. Ajá. Tenemos 2 meses en plantón, postrado enfrente de la maquiladora. Todo eso, bueno, ese movimiento lo hicimos a base de que la empresa nos negaba nuestros derechos, ¿sí? Nos sobreexplotaba, ¿sí? No nos permitía, vaya, ni siquiera ir al baño, porque hasta eso nos vigilaban. Entonces nos presionaban de cierta manera que pues la gente tenía que estar trabajando, ellos querían que trabajáramos ahí, estuviéramos centrados en el trabajo. No nos permitían ni siquiera platicar con nuestros compañeros. Si alguien alzaba la voz de algo, una inconformidad, la empresa lo tachaba como una persona negativa, una persona la cual no debería estar en ese trabajo. Entonces de ahí venían las represalias. No había aumentos para ellos, no había nada, ni siquiera tolerancia al llegar tarde o algo, porque lo que ellos querían es que esa persona de ahí ya se fuera. Aparte, los salarios tampoco, pues no nos aumentaban, los salarios que nos dan ahí no nos alcanzan para nada, más los descuentos que nos hace el Infonavit, ¿sí? Pues muchos trabajadores de ahí, salen con su salario de 400 pesos. ¿Sí? Y en Juárez la economía está muy alta. ¿Sí? Muy cara la vida. Al pedir un aumento de 6 pesos, se nos vino todo encima. ¿Sí? De hecho, esto empezó por nosotros, porque nos quitaron
nos quitaron la antigüedad, en forma de que teníamos que volver a empezar otra vez, a ganar lo mismo con una persona que acaba de entrar, gana lo mismo que uno que tiene 5 hasta 10, 13 años, no teníamos oportunidad de poder sobresalir, ¿sí? Y esto empezamos a organizarnos, a juntarnos y levantar la voz y decirles, ¿verdad?, que era justo lo que estamos pidiendo, ¿verdad?, que nos aumentaran el sueldo, y sin embargo, pues no hemos logrado hasta ahorita. Por eso hemos recurrido a ustedes, ¿verdad?, a estos sindicatos para poder, ¿qué significa un sindicato? ¿Cómo podemos sobrellevar un sindicato para poder defender nuestros derechos, claro, para poder nosotros ejercer y llevar esa señal a nuestros compañeros que en Ciudad Juárez, que realmente somos maquileros, ¿verdad?, como obreros, sí, y que realmente no nos alcanza ahorita para darles a nuestros hijos educación, y que pues que yo los invitaría, ¿verdad?, a todos mis compañeros que se unan, que esta voz apenas empieza, esta lucha apenas empieza, y por eso recurrimos a ustedes para ver qué significa un sindicato. Correcto, está muy bien. Y en lo particular, ¿qué posibilidades ven de avanzar, en tanto que, para empezar, lo que se necesita es generar conciencia de la problemática? Las condiciones están dadas, pero tienen dificultades, hay algún grupo en contra o indiferencia de los propios compañeros. ¿Cómo está la situación? Directamente lo que es el patrón, el dueño de la planta, es el que, de hecho, ya conciliación arbitraje ya nos negó el sindicato, que por unos estatutos que no cumplimos, ¿verdad? Pero en sí, pues, ¿cuáles? Pues si no tenemos todavía en sí que lo que tenemos que, por ejemplo, que el dinero, ¿cuál dinero? Pues si no tenemos ningún dinero, que no cumplimos un puntillo nada más, y ajá, nos dieron, volvimos a meter, yo misma metí la solicitud otra vez, y nos dijeron que teníamos que esperar 60 días para poderlo, a ver qué nos tienen. Aparte también el gobierno de Ciudad Juárez está apoyando demasiado a la empresa, ¿sí? Ahí es donde se nos ha puesto más trabas. Por esa misma consecuencia, conciliación y arbitraje nos da cualquier respuesta que sea un no para nosotros, cualquiera. Okay. ¿Sí? Bien, entonces eso nos deja muy claro que el gobierno y el patrón están unidos. Y entonces también nosotros tenemos claro que los obreros tenemos que unirnos para contrarrestar esa embestida, ¿no? De hecho, creo el día 13 tenemos un boicot, que significa que tenemos que unirnos, ¿verdad? Y no comprar cartuchos, impresoras, que es lo que hace esta Lesmar, ¿verdad? Es lo que vamos a organizar, eso venimos hasta acá para poder darle el mensaje hasta allá a todos los compañeros, ¿verdad?, que hagamos todo, y los invitamos a todos. Está muy bien, pero ya por lo pronto me dicen están en plantón. Sí, ya estamos en plantón, ya tenemos 2 meses, 2 semanas. ¿Y cómo anda el asunto con la policía? ¿No los está amedrentando? No nos está ¿Hasta ahorita no? No, hasta ahorita no. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna represalia en lo que es policía y todo eso, no. Estamos tranquilos por lo que cabe, sabemos que esta lucha va más allá de lo que teníamos planeado, de lo que se consideraba, pero aquí estamos y no nos vamos a rendir. Qué bueno. Vamos a seguir. Qué bueno, adelante. Les preguntaba hace ratito, en total, ¿cuántos trabajadores son? Somos alrededor de 76 personas. 76 personas. 76. Sí. ¿Y la mayoría está en el movimiento? Sí, todos. ¿No todos? Sí. Todos. 76 Qué importante es eso. Qué importante es eso, porque justamente el patrón lo que va a buscar siempre es generarles algún movimiento en contra. Por eso es importante que todo el mundo nos identifiquemos como, pues, miembros de una sola clase, de una misma clase, ¿no? Pues de hecho, de una manera u otra lo están haciendo, porque nos están prohibiendo a los de adentro tener comunicación con nosotros, por lo mismo, porque no quieren que sean tentados por una abierta de ojos, o sea, quitarle la venda de los ojos y que se den cuenta lo que es un sindicato. Ahí sus derechos, principalmente es que son sus derechos, ¿verdad? Que ejerzan sus derechos, y que levantar la voz no es un delito. Al contrario, es un derecho. Es un derecho que tenemos todos los mexicanos, ¿verdad?
Sí, en muchos sentidos, pero para el caso de los obreros, el levantar la voz significa hacer el llamado a nuestros hermanos de clase a unirnos, porque es clásico en una economía como la nuestra, en donde las fuerzas productivas, es decir, el patrón con su dinero, va a buscar la manera de sacar la mayor ganancia, ¿no? Y la fuerza productiva, es decir, los trabajadores, son tratados como máquinas, como una herramienta para producir dinero. Y entonces es clásico también que de repente cambien la razón social. Se llamaba X, ahora se llama Y, para no reconocer la antigüedad, que es creo que uno de los temas que ustedes plantean, ¿no? Y esa circunstancia se va haciendo un método tradicional ya en el país, porque el problema central es que si los trabajadores se organizan, entonces llegarán a constituir sindicatos. Y cuando exista un sindicato, seguramente va a llegarse a la contratación colectiva. Y si se consigue un contrato colectivo de trabajo, las condiciones económicas y sociales mejoran para el trabajador. Claro. Entonces ellos tienen muy claro qué es lo que van a hacer y ya lo están haciendo. De hecho, por eso lo reprimen, por eso están las condiciones como están. Esta situación, compañeras y compañeros, qué bueno que las están ventilando, buscando solidaridad, que es lo que justamente se necesita. La clase obrera no va a poder triunfar si no se une. Y eso que están haciendo ustedes pues es digno de reconocerse, y sobre todo creo que el hecho que estén aquí es una muestra clara, primero, que han decidido luchar. Exactamente. Y ese es el primer elemento. El primer paso a levantarlo. El segundo elemento que también tienen ustedes, afortunadamente, es que hay una unidad férrea en todo el grupo de trabajo, en todos los trabajadores. Eso es fundamental. El patrón tiene dinero y compra conciencias y compra autoridades y modifica las leyes, las atropella y no le hace nada. Los trabajadores lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo. Pero como somos muchos, entonces la posibilidad de vencer al enemigo radica, entre otras cosas, radica en la unidad. Y si esto ya lo lograron, me parece que hay que cuidar mucho al movimiento. Ustedes sabrán cómo protegerlo, pero efectivamente me parece que la solidaridad a la que están acudiendo es el otro elemento que va a ayudar primero a sostener el movimiento, porque con el dinero el patrón va a darle lo más posible largas. Tienen las autoridades de su lado y entonces eso va a dificultar mucho, va a buscar cómo incluso los desanima, y entonces bueno, vendrán cuestiones difíciles, pero yo creo que han empezado el camino de una manera correcta, y a estas alturas 3 meses en movimiento, 2 meses en plantón, quiere decir que ya va en serio, ¿no? Sí, Así es. claro que sí. Y ahora aquí el asunto es cómo concebir que esta es una lucha a largo plazo. Hay que hacernos a la idea de que, como decíamos aquí en nuestro movimiento, decimos aquí en nuestro movimiento en el ESME, hay que aprender a luchar y a resistir un día más que el enemigo. Cuando hablo del enemigo, el enemigo es el patrón, y hay que hablar las cosas por su nombre, porque para ellos de repente no somos ni siquiera seres humanos, ¿no? Es decir, entonces hay una guerra de exterminio del patrón que utiliza al propio gobierno para reprimirnos. Y en esa guerra de exterminio, entonces, si hablamos de guerra, bueno, pues hay enemigos, por supuesto.
y nuestro enemigo es la clase patronal con su aliado el gobierno. Creo que eso lo tenemos claro. Sí. Bien, compañeros, pues primero, a nombre de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, sean ustedes bienvenidos a esta institución sindical que está muy cerquita de culminar un proceso de defensa del trabajo con la recuperación del empleo para más de 15,000 camaradas que supieron luchar como ustedes, que están en resistencia, que por más de 6 años ya se mantienen al pie del cañón, como decimos, buscando de qué manera subsistir, pero que ante la necesidad imperiosa de rescatar el empleo, hemos encontrado con que la unidad, la participación, la lucha organizada da sus frutos a favor del trabajador. Y este sindicato no es de ahora, no es a partir del golpe. El SME históricamente es un sindicato de vanguardia por su democracia, dígase lo que se diga, porque tiene un estatuto perfectamente establecido que obliga a los agremiados a la disciplina, a la fraternidad, a la solidaridad, y se rige entonces por los principios básicos de la clase obrera. Y con todo gusto, lo que se pueda hacer por otras causas como la de ustedes, lo vamos a hacer. Aparte del SME, también cuentan con la nueva central de trabajadores, que les va a dar todo el apoyo. Lo digo porque el SME es impulsor de esta nueva central y porque tenemos camaradas de la resistencia y jubilados que están integrados de lleno en la nueva central, y entonces esa es una posibilidad de tener no solamente el apoyo del SME como organización sindical, sino de muchas otras organizaciones obreras, de muchos otros núcleos de trabajadores, de la sociedad misma, que debe unirse en torno a este objetivo que ustedes se han planteado. ¿Y cuál es? Ser atendidos y respetados en sus derechos como seres humanos y como trabajadores. Yo creo que ese es el objetivo central. En esas circunstancias, pues sí queremos que si alguien más quiere hacer algún comentario, lo haga, y sobre todo que esta tribuna la utilicen para llamar al pueblo, a los demás trabajadores, a la solidaridad. Entonces les dejamos el micrófono para que así lo hagan. Bueno, yo los invito a que levantemos la voz, nos quitemos la venda de los ojos y veamos un patrimonio para dejarle a nuestro futuro, al país, al mundo, que abramos los ojos para un sindicato mejor. Qué bueno. ¿Alguien más quiere comentar? Le hacemos un llamado a todos los compañeros trabajadores para que nos apoyen en esta lucha que tenemos nosotros por formar un sindicato independiente. Necesitamos su ayuda porque sí, la represión que nos ha dado tanto el gobierno como la maquiladora es fuerte, pero los compañeros no se caen. Así que por favor, únanse a nosotros. Está bien, adelante. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bien, compañeras y compañeros, pues han visto ustedes un claro ejemplo de la brutalidad que el neoliberalismo ha establecido en nuestra patria, en el mundo, pero bueno, hablando de nuestra patria. Y históricamente las maquiladoras son instrumentos de control y represión para los trabajadores. Son núcleos en donde la sobreexplotación de la fuerza de trabajo ha sido una constante desde que se implantaron las maquiladoras en nuestro país. Y por desgracia, ahora con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, se ha terminado con lo poquito que quedaba de el estado de bienestar que se desprendía del artículo 123 constitucional. Hoy
lo que en algún momento se consideraban eran los 4 pilares de la seguridad social, como es la existencia de un sindicato, la existencia de un contrato colectivo de trabajo, la aplicación y uso de un derecho fundamental en contra del patrón, que es el derecho de huelga, y el otro punto, que es la obtención real de un salario remunerador, hoy no existe. Se acabó la posibilidad de tener esos 4 elementos, porque la reforma a la Ley Federal del Trabajo para eso se hizo, para que no haya sindicatos auténticamente de lucha, para que no haya sindicatos democráticos. Y luego, al no haber sindicatos, no habrá contratos colectivos de trabajo. Al no haber contrato colectivo de trabajo, no podrá ejercerse con toda la fuerza el derecho de huelga. Y luego, si no hay sindicatos, si no hay contratos, si no hay derecho de huelga, ¿cómo podemos exigir un salario remunerador? Que aunque la Constitución lo dice, y está muy bonita la declaración, porque dice que el salario mínimo debe ser suficiente para que todo jefe de familia pueda sufragar los gastos de alimentación, de vestido, de educación, de sano esparcimiento y de habitación, de tal suerte que al momento en que se reforma la ley del trabajo, esta posibilidad ya no existe. ¿Y qué encontramos ahora por doquier? Pues encontramos que el outsourcing evita la existencia de sindicatos, impide que haya derecho de antigüedad, por lo tanto los trabajadores están condenados a vivir en la miseria. El neoliberalismo trae como consecuencia la sobreexplotación, y ya podemos olvidarnos entonces del estado de bienestar que se generó con el movimiento revolucionario de 1910-17, y por lo tanto pues ahora tenemos que buscar mecanismos que nos permitan recuperar eso que nos han arrebatado. Y para ustedes que han decidido luchar, cuenten con todo el apoyo del grupo de jubilados. Vamos a llevar este tema a nuestras reuniones, a nuestras asambleas, y buscaremos el mecanismo para que en su oportunidad puedan acompañarnos a hacer esta denuncia a nuestras reuniones informativas. Nosotros los miércoles nos reunimos a partir de las 12 del día, entonces nos pondremos de acuerdo por si gustan, ya si es el próximo miércoles adelante, o cuando ustedes así lo decidan, para que vayamos haciendo extensivo este problema en aras de encontrar apoyo, solidaridad y sobre todo elementos que nos permitan sostener el movimiento, defendernos como debe ser y llevar este movimiento, esta lucha hasta sus últimas consecuencias, porque lo que se está buscando es que impere la justicia en esta maquiladora en donde el patrón, como la mayoría lo hace, solo busca la sobreexplotación. Pues bien, no sé si tengan algún comentario que hacer. Sí. Muchas gracias por recibirnos aquí, ¿verdad? Y que un mensaje a todos los obreros de Ciudad Juárez, que no nos vamos a dejar, que esta lucha apenas empieza y vamos por ese boicot que tenemos preparado. Adelante, y cuenten con todo el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas, y también estoy seguro que de la nueva Central de Trabajadores también lo tendrán. Okay, gracias. Adelante, compañeros. Bien, camaradas, pues con esto damos por terminado nuestro programa. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Muy buenas tardes, buen provecho, y como decimos siempre, sean felices. Hasta luego. Hemos terminado con el programa Esmeíta más escuchado en la radio. Acompáñanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde y sigamos conectando tus sentidos con la lucha en construcción.
Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Dona un juguete para los niños y niñas de la Resistencia.